Tomás Carrasquilla fue un narrador colombiano nacido en Santo Domingo, Antioquia, en 1858. Debido a su origen antioqueño y sus diferentes viajes por las localidades mineras, sus obras abarcaron distintos aspectos de la historia y cultura de su región. Inició sus estudios ahí mismo, los cuales fueron continuados en Medellín, pero fueron interrumpidos por el cierre de las universidades. Se dedicó después al oficio de sastre y en 1879 fue secretario del juzgado del circuito y juez municipal. En 1888 escribió su cuento Simón el Mago y entró al casino literario. Él fue quien superó las formas planas, exteriores e insustanciales de los costumbristas y dio una mirada hacia un realismo rico, auténtico, que enfrentaba y reflejaba la realidad. Con Carrasquilla aparece en Colombia el escritor de oficio, no ocasional, que dedicaba toda su vida a la literatura. Uno de los cuentos más importantes de Carrasquilla y el primero fue Simón el Mago, escrito a finales del siglo XIX, el cual fue influenciado por el contexto. En 1886, el presidente Núñez decide formar una nueva constitución basada en lo bueno y práctico. La Iglesia participó activamente en la redacción de esta, sin embargo, esta se estableció como elemento de cohesión nacional en donde Dios era la fuente de toda autoridad. La Constitución y el concordato realizado devolvieron el control de la educación a la Iglesia y eliminaron todas las leyes que fueran en contra de esta. En 1888 se eligió a Carlos Holguín como presidente, figura prominente del Partido Conservador. El territorio colombiano estaba dividido en departamentos. Antioquia, uno de estos, era gobernado por un grupo que tenía interés en ocupar los cargos públicos, locales o de representación nacional. Los gobernantes administraban con un sentido práctico en lo que parecía ser un acuerdo con los partidos de buscar el desarrollo de la región. Fue el principal productor de oro en Colombia, por lo tanto la minería se convirtió en la fuente de la economía y en el sector agrícola el café fue muy importante. Las ciudades fueron consideradas como centros de cultura y civilización, pues se pensaba que eran el corazón de la vida política y cultural de la nación. Un aspecto en el que Medellín dio un salto trascendental en el siglo XIX fue el educativo, pero lo cierto es que solo fue hasta la mitad del siglo cuando se abrieron escuelas y colegios públicos y privados para la educación de niños y niñas. En el siglo XIX, Medellín empezó a distinguirse por su catolicismo y devoción cristiana. Se fundaron muchas catedrales e iglesias y nuevas órdenes se asentaron en la ciudad para la presencia cercana del obispo que permitió ejercer una pastoral rigurosa. El cuento de Simón el Mago trata sobre la infancia de un niño llamado Simón, quien era hijo de una familia importante y poderosa. Simón era un niño muy privilegiado y consentido gracias a su sirvienta Frutos, quien cuidaba de él y se encargaba de su crianza. Frutos era una esclava negra que había trabajado varios años para los abuelos maternos de Simón y al conseguir la libertad había regresado a su casa. Tiempo después, Frutos desea regresar y encuentra a la madre de Simón casada y con hijos, por lo que opta por quedarse en casa de ella para trabajar como sirvienta y ayudar en la crianza de Simón. Ella crea una relación muy estrecha con él, pues lo defendía y lo cuidaba ante sus padres, quienes eran muy estrictos y duros. Frutos solía acompañar a Simón, consintiéndolo y contándole historias que a este le gustaba oír frecuentemente. Un día, Frutos relata una historia sobre las cualidades y hazañas de las brujas, las cuales sonaban realmente interesantes y sorprendentes para Simón. Este, con curiosidad, pregunta cómo puede convertirse en brujo, para lo que Frutos cuenta que hay que echarse aceite y gritar 3 veces con harta fe: no creo en Dios ni en Santa María, y aventarse al aire para empezar a volar. Simón siente el deseo de convertirse en brujo, por lo tanto, le cuenta esa historia a un amigo, quien le ayuda a conseguir el aceite sagrado, ya que trabajaba como ayudante del padre de una iglesia. Simón planea realizar el acontecimiento a medianoche en compañía de su amigo, y es así como él cumple con los requisitos necesarios y después de gritar fuertemente la frase que Frutos le había dicho, se avienta al aire y cae directamente al suelo. Su familia y Frutos salen a buscarlo y lo encuentran lastimado. Al llevarlo a la casa, el padre de Simón entra al cuarto y empieza a pegarle con un látigo, por lo que Frutos reacciona protegiendo a Simón. El padre de Simón no para de agredirlo y tras la presión y la culpa que Frutos es sometida, decide marcharse. Llega el médico a la casa de Simón, quien le echa aguardiente y le cura sus heridas. También su tía Rita llega y en compañía del médico critican la historia de Frutos y lo realizado por Simón, pues para ellos no era más que barbaridades. Mientras tanto, el niño no para de pensar en Frutos y cuando logra al fin dormirse, empieza a tener horribles pesadillas sobre la muerte de su madre y la bruja en la que Frutos se convierte.
Al despertarse, encuentra a su madre junto a él y a doña Rita junto a otras visitas comentando acerca del incidente. Por último, don Calixto Muñetón, importante sacerdote del pueblo, fue a visitar a Simón y le dice que por no obedecer le pasó lo que le pasó. Durante el recorrido del cuento se pudieron evidenciar ciertos símbolos que ayudan a entender más profundamente el significado de este. Primero que todo, podemos ver el aceite, el cual se considera en la hechicería un vehículo para transmitir poderes a personas u objetos. Cabe resaltar que en el cuento el aceite que Simón emplea para realizar el ritual es sacado de la iglesia. En cuanto a lo religioso, el aceite se utiliza para diferentes rituales y sacramentos religiosos. En el cuento se puede ver que esta sustancia la emplea Simón para hacer el ritual para convertirse en brujo. El análisis que se puede hacer es que Simón, al querer convertirse en brujo, quiere transferir el poder que por medio del aceite puede llegar a tener y desmerita el uso sagrado de esta sustancia al decir que no cree en Dios ni en la Virgen. La relación que tiene este objeto con su contexto es que en esta época la sociedad seguía teniendo una doctrina muy católica, por lo que el catolicismo tenía gran influencia e importancia en todos sus personajes del cuento. La magia significa curiosidad. Simón le pregunta a Frutos repetidas veces, pues en este momento no se tenía mucho conocimiento del tema y no era algo que se hablara por la gente. Asimismo, esta era prohibida y no comentada, generando desconfianza y temor. Esto es porque la Iglesia jugaba un papel muy importante en la sociedad y estaba en total desacuerdo, pues todos estos ritos iban en contra de la doctrina de la Iglesia católica. Frutos, como ya se dijo, era una mujer negra que le servía a la familia Simón. Teniendo en cuenta que a principios del siglo XIX se dio la abolición de la trata negrera y se les dio la libertad a los esclavos, se ve como Frutos durante el cuento tiene un poco de poder, pues como ya se había dicho, era ella quien cuidaba de Simón. En ese entonces las mujeres de ese color de piel se dedicaban a ser sirvientas o a ayudar en las casas. Durante repetidos eventos del cuento, Fruto regaña, pega, amenaza, entre otros, a personas de raza blanca, mostrando entonces el poder que ella tenía o se le era otorgado. Ya no representaba a una mujer callada y sin derechos, sino que por el contrario se mostraba como una mujer fuerte y con gran poder para hablar. Sin embargo, por el hecho de tener un color diferente, sigue representando rechazo e inferioridad en algún sentido. Puede que ya no tanto como antes, pero esa cultura no había ni ha desaparecido. La noche se puede relacionar con la brujería, con lo malo, la desprotección, el peligro y la oscuridad. Esto se debe a que en esta época, como se tenía una doctrina muy católica, los actos de brujería y hechicería estaban prohibidos. Por esto las personas que practicaban este tipo de actos lo hacían a escondidas del resto y en la noche, ya que tenían la oscuridad y la soledad requerida para no ser descubiertos. De igual manera, la noche es donde se presentan los sueños y son en estos donde se muestran miedos, desesperación, deseo, entre otros. Según Frutos, durante la noche es que se atrapan las brujas y es en este momento donde Simón decide realizar el ritual de conversión. Lo que se puede ver es Calixto, pues él es quien deja la moraleja del cuento. De esta forma se puede relacionar este hombre con un santo que representa a la Iglesia católica, pues como ya se dijo para esta época, el catolicismo era fundamental. Así pues, se puede ver cómo Calixto muestra en el cuento que el catolicismo siempre estaba presente, reflejando sabiduría y poder, dándole a la Iglesia dicha importancia. Por otro lado, otro símbolo que se puede evidenciar es el látigo, pues en el cuento el látigo se puede relacionar con el poder que tenía el padre, como hombre dominante. A la vez muestra cómo la forma de corregir en esta época era a latigazos y de esta manera se corregían los errores. El sueño, en el cuento de Simón el mago, es un signo de peligro, de miedo y de oscuridad. Cuando Simón sueña que su madre muere y que Frutos es una bruja mala, en el sueño se siente solo, impotente y con mucho temor, porque no tiene a Frutos, que era la persona que siempre lo defendía. Este es un sueño negativo, el cual ocurre en una noche negra, oscura, y la angustia se relaciona con el peligro que él percibe, pues Frutos está intentando vengarse contra él y su familia. En el mismo sueño, Simón sueña con un pantano, en donde está a punto de ahogarse y no sabe cómo salvarse y salir de ahí. Este es otro símbolo de desesperación, peligro y miedo. Cuando Simón describe ese sueño, diciendo que está en un pantano que lo traga casi hasta el cuello, se siente solo porque no hay nadie quien lo ayude y lo salve, sintiendo desesperación. Por otro lado, en el mismo sueño aparece un ataúd. Este ataúd es símbolo de soledad, muerte y miedo. El ataúd aparece en el momento en el que Frutos mata a su madre y él la encuentra ahí. Esto muestra el sentimiento de soledad debido a que su madre lo abandona y ya no tiene quien lo proteja además. Por último, encontramos los gritos en el sueño. Cuando Simón grita, esto es símbolo de desesperación, deseo y necesidad, porque está en peligro de los actos malos de Frutos. Grita con desespero para recibir ayuda y protección. Siente el deseo de estar a salvo, de volver a estar con Frutos cuando ella era la persona que tanto quería, y el deseo de sentirse resguardado.
En general, el sueño se ve relacionado con el contexto histórico de la época debido a que la brujería era algo totalmente prohibido y era reflejo de peligro, algo ilícito y en contra de la sociedad. Se debe a que el catolicismo era la principal corriente religiosa de la época, lo que hacía que siguieran y respetaran por completo las creencias de la Iglesia. La sociedad, por ende, creía al igual que ésta, la brujería era algo indebido por el hecho de que se creían en cosas por fuera de la voluntad y las creencias de Dios. Por eso Simón sentía tanto miedo, pues el prototipo de bruja era totalmente malo y peligroso. Además, era necesario no creer en Dios para ser un brujo, por lo que esto era muy irrespetado y mal visto en la sociedad. Todas las brujas eran especialmente rechazadas porque se creía que éstas eran peligrosas y tenían un poder maligno. La forma de hablar que se evidencia en el cuento es de personas que muestran una falta de educación. Esto se debe a que hablan con muchas fallas, como por ejemplo tienden a no terminar las palabras o a reducirlas en una o dos letras. Es esta falta de educación la que permite relacionar la forma del cuento con el texto Nuestra América de José Martí, ya que en Simón el Mago se ven que los otros hablan por medio de Simón, el cual, aunque es un niño de una familia pudiente, expresa en lo que, por ejemplo, la sirvienta Frutos cree. Después de leer el cuento, se evidencia una moraleja, la cual es que la brujería y hechicería no es permitida ante los ojos de Dios, pues va en contra de las creencias y valores de la religión católica. Por lo tanto, el cuento demuestra el respeto y distancia que uno debe tener con este tipo de experiencias. Por lo tanto, los que desobedecen terminan mal y como se pudo ver, Simón terminó muy enfermo, pero demuestra cómo hay que criar a los hijos. Simón es una persona totalmente malcriada que no está acostumbrado a tener y a recibir todo lo que él quiere. Por eso, al ser Frutos la persona que tanto le acolitaba sus peticiones, Simón empieza a creer en todo lo que ella hace o dice, lo que lleva al accidente de Simón y la partida de Frutos.